Escúchate esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escribinos, sugerí un tema. Suscríbete para enterarte de nuevos episodios en escuchateesta.com. Muchos de nosotros disfrutamos y nos dedicamos a la comunicación mediatizada. Y aunque a veces se confunda, pensar sobre comunicación y dedicarse a comunicar son dos actividades muy distintas que requieren de diferentes habilidades y competencias. El desarrollo de nuevas maneras de contar y de diferentes soportes tecnológicos de comunicación necesita que se analicen algunos de esos cambios para generar nuevas ideas y formas de abordaje. De todo esto conversamos hoy con Agustín Espada. ¿Escuchás radio? Sí, escucho mucha radio. Tengo como momentos del día para escuchar radio. ¿Qué son cuáles? A la mañana siempre es como que arranca el día, es cuando prendo la radio. Como un contacto con el exterior que busco enseguida, más que una distracción, un acompañamiento. No, yo prendo la radio para conectarme, como para arrancar el día. Y después a la tardecita, como con el objetivo contrario, como para ir apagando el día. Uno para encenderte y el otro para bajarte. Exacto, tal cual. Sos licenciado en comunicación, hiciste un máster en industrias culturales y estás haciendo el doctorado en ciencias sociales. Exactamente. ¿Qué es la radio? No. Qué pregunta. Bueno, capítulo 1. Dale. Bueno, no. A ver, en el sentido teórico, conceptual, podemos hablar de un medio de comunicación con prácticas sociales y dispositivos técnicos asociados, pero que, digamos, para definirlo en palabras sencillas, utiliza el sonido como soporte para establecer una comunicación no de tipo interpersonal, es decir, de persona a persona, sino de un medio emisor a múltiple cantidad de receptores, y eso diferenciando por ejemplo el teléfono, y que con el tiempo ha sabido transformar, con el tiempo pensando en los inicios, en los 1900, y con todos los avances tecnológicos que se han sucedido, ha sabido transformar una tecnología de comunicación en una institución social, ¿no? Que implica que tiene un lugar, tiene un rol, tiene un prestigio, una jerarquía en una sociedad. Funciona en el marco de una sociedad, ¿sí? Digamos, no es tecnología exclusivamente. Vos que estudiaste el caso de Vorterix, ¿qué pasa con la radio cuando se mete la imagen en el medio? Es problemático. Pensemos Vorterix, ¿no? Vorterix es un programa, es una radio que se caracteriza principalmente por hacer streaming de video de lo que sucede en el estudio de radio las 24 horas. ¿Sí? Desde mi punto de vista es en Argentina lo mejor que se ve de radio visual, en el sentido de que elaborar un contenido radiofónico y complementarlo con imágenes. ¿Sí? Hay algunos programas que explotan mucho más lo audiovisual y que en algunos momentos no alcanza solo con escucharlo, pero la mayoría de los tramos con escucharlo se entiende, si lo ves te dan un valor agregado, pero que no va en detrimento de la experiencia radiofónica de escucharlo nada más. Hace poco escribiste algo que estaba interesante, que Vorterix había empezado a pensar ciertas cosas en función de lo visual también, ¿no? El cambio de micrófonos, plantear alguna cuestión más, voy a inventar una palabra yo, más teatral alrededor del momento radiofónico para que pueda ser mostrado de manera más eficiente. Porque pasa esto, ¿no? De que a veces se dice, bueno, vamos a hacer una radio visual, pongamos una webcam de lo que sucede en la radio y nada más. También pasa con el podcast, que eso lo veo mucho de... Bueno, vamos a hacer un podcast, que es cortemos lo que sucedió en la radio y eso es un podcast, sin hacer ninguna modificación en el formato o pensarlo en función de eso. Sí, es que justamente lo que hablábamos cuando tratábamos de definir a la radio, ¿no? Digo, las condiciones tecnológicas, las posibilidades tecnológicas están. Lo que hay que hacer es un uso que permita apropiaciones, ¿sí? Por parte de las audiencias. Digo, Vorterix sucedía, yo miraba, ¿no? Miraba y escuchaba mucho Vorterix cuando estaba 7K a la mañana con Get Up, y ahora me gusta mucho el programa de Miguel Granados y Martín Garabal por la tarde. Y ahí se hace un uso racional de la imagen. Lo que quiero decir es esto: cuando se leían noticias, se cuidaba de no, en el programa informativo de primera mañana de 7K se cuidaba de no estar televisando a alguien leyendo una noticia, aunque a veces escapaba. En el programa Últimos Cartuchos de Miguel Granados y Martín Garabal se cuida de que cuando hay un personaje, digamos, Martín Garabal es una caja de juguetes sonoros con su voz.
y crea muchos personajes. Cuando cuando ese personaje no tiene una réplica, no tiene una caricatura para poner en el estudio, no se transmite imagen de lo que está pasando en el estudio, porque hay alguien que está inventando un personaje con su voz. Entonces no tiene ningún sentido ni ningún funcionamiento artístico comunicacional que mostrar lo que está sucediendo. Claro, derribar esa barrera mágica de la radio. Me parece que ahí están los límites. Y yo te pregunto, a ver, vamos con el programa de Morales Solá, vamos con el programa de, no sé, de Pañi en La Nación Más. ¿Eso es televisión o es radio? Si lo escucho, ¿lo entiendo? ¿Y por qué está en un canal de televisión? ¿Qué es el programa de Fox Sports Radio? Es un programa de radio porque tiene el nombre de radio, que lo pasan por la tele. Hay límites, mejor dicho, hay fronteras que son porosas. La editorial de Carlos Pañi, cuando sale al aire por la televisión, al otro día la desgraban y la hacen nota para el diario, y al otro día la suben en su plataforma de podcast y la tenés podcasteada también. Entonces hay muchas fronteras difusas y porosas. Me parece que hay que pensar también para qué se generan esos contenidos, para qué tipo de uso y cómo funcionan comunicacionalmente. Por supuesto, poner una camarita en la esquina de un estudio no alcanza para decir que se está haciendo radio visual. Ahí se está transmitiendo imagen de una radio y no tiene ninguna función comunicacional. Claro. Porque además, y a esto me refiero con la función comunicacional, nadie va a ir a buscar ese contenido nada más que para ver, a ver qué están haciendo, mirá qué propuesta audiovisual, pero cuando vean que te estás comiendo la nuca de un locutor 40 minutos, no vas a volver nunca más, porque no tiene ningún sentido y la vas a volver a escuchar únicamente. Entonces, a eso me refiero con pensar la propuesta comunicacional detrás de las estrategias de multimedia y todos los lenguajes que se utilizan. ¿Cómo se piensa una audiencia cuando se comienza un producto? Porque también es difícil pensarla antes de tenerla, ¿no? Hay que, sobre todo, también pensaba en la producción de podcast, donde generalmente no perteneces a una plataforma con una audiencia determinada, porque si vos vas a Continental podés tener, por ejemplo, cierta información previa, ¿no? Hay un desafío ahí de decir, ¿a qué audiencia me voy a dirigir? ¿Cómo hago para captarla? Eso creo que es uno de los cambios en los procesos de producción, ¿no? Sí, el cómo hago para captarla te diría que es un paso constante, más allá de que pensar la audiencia también, ¿no? Pero la audiencia se suele pensar al momento de armar el proyecto, de delinear el contenido, y ahí me parece que hoy en día es muy necesario tener una audiencia definida, en el sentido de saber a quién le puede llegar a interesar lo que estoy escuchando y qué no le puede llegar a interesar de lo que yo vaya a decir a esa persona que me está escuchando y que va a ser la audiencia. Y luego, lo otro relevante es que hoy las audiencias están en el centro, ¿sí? Estamos hablando de un sistema de medios. El otro día veía a un productor, conductor, investigador de radio español, Gorka Zumeta, que hablaba de esto del oyentecentrismo, ¿no? Que antes las audiencias iban a buscar a los medios y hoy son los medios los que tienen que ir a buscar a las audiencias. Entonces, pensar por dónde pueden estar esas audiencias que les puede llegar a interesar mi contenido. ¿Por qué plataformas? Cómo captar la atención en redes sociales. En redes sociales que están todas las audiencias, entonces cómo captar en ese océano de audiencias potenciales a aquellos que puedan llegar a escuchar mi contenido. Son todas estrategias de comunicación pública del contenido o de marketing, no sé cómo quieran, como querramos llamarle, y de estrategias de distribución. Pero la comunicación pública también es relevante. Claro, vos que estás muy en contacto con los números, todas las generaciones 40 para abajo, 30 para abajo te diría, están consumiendo medios en el celular, y la pregunta es, ¿todo el resto va para el lado de lo digital? Sí, pero... ¿Morirán las antenas, los transmisores? No, porque me parece que eso es muy heterogéneo, sobre todo en un país como Argentina, donde tenemos distintas realidades económicas y sociodemográficas, claro, incluso dentro de una misma ciudad. El otro día estaba en un congreso y había 2 investigadores de la provincia de Córdoba que hablaban sobre el consumo radiofónico en 4 ciudades medianas. Hablaban Unquillo, Carlos Paz, que son ciudades medianas de la provincia, y hablaban de distintas realidades. Primero, comparativamente a las de Buenos Aires, que es la principal ciudad del país con mayor conectividad
conectividad, con los costos más bajos de conexión a internet, pero incluso diferencias dentro de esas ciudades de los usos de los usos radiofónicos, ¿sí? De los dispositivos que se utilizan, de las plataformas que se utilizan para acceder a esos contenidos. Entonces es muy difícil que la radio tradicional, que el éter, que la AM, que la FM desaparezcan como plataforma de transmisión, porque es muy complementaria con un uso digital, ¿sí? Me parece que esa es la palabra del futuro, ¿no? Digamos, la complementariedad entre los canales de transmisión como estrategia de distribución, ¿sí? Tener todos los canales disponibles. Entonces, en ese sentido, pensar que las audiencias jóvenes van a escuchar un contenido exclusivamente porque es digital puede llevar por el mal camino, porque, por ejemplo, pienso en Futurock, que es una radio que va exclusivamente por internet en Argentina, en Buenos Aires, y tiene un modelo bastante tradicional de programación, de producción de contenido, digamos. Es como funciona como una radio, pero va por internet porque no tiene posibilidades de acceder a una frecuencia, y tiene muchísimo público joven, ¿sí? Porque hay algo en el contenido, más allá de la plataforma de distribución, que atrae a ese público. Por supuesto que hoy estamos inmersos en una cultura del on demand, del a la carta, de cuando quiero, donde quiero y por donde yo quiero, que condiciona muchísimo las posibilidades de circulación de los contenidos programados. Si no se piensa después una estrategia de desprogramación, o no se piensa exclusivamente en producir contenidos para esas lógicas. Pero digo, no es absolutismo en el sentido de decir, si uno es digital y a la carta no va a tener posibilidades. Depende mucho del tema, del enfoque. Agustín, te pedí que elijas un audio por algún motivo que quieras compartirlo, y elegiste este. Lo escuchamos. Dale. Hay empate por ahora en el primer puesto y falta una fecha para que termine el fútbol grande de la Argentina. Pero cuando empuja Milito, Independiente quiere. La tiene arriba. ¡Pusineri! Pusineri, sí, Lucas Andrés, Pusineri. Independiente 1, Boca 1, Independiente le sigue llevando 3 puntos a Boca y acaricia el campeonato. Bueno, elegí ese audio porque fue un momento muy, muy emocionante. Estaba cuando se jugó el partido en Avellaneda, estábamos sin luz. Era un partido definitorio, Independiente contra Boca por el campeonato 2002, el último torneo local que ganó Independiente. Y en Avellaneda yo viví casi toda mi vida, ahora no, en Avellaneda, hincha de Independiente, como todos los que viven del Puente de Pueyrredón para el sur, y nos quedamos sin luz, y era el partido más importante del campeonato, y entonces tuve que escuchar el gol por radio, un gol que llegó ahí sobre los últimos minutos, muy milagroso. Así que ese es como un recuerdo que tengo y que sintetiza también mi primer contacto con la radio, ¿no? El fútbol. Hablaste de Últimos Cartuchos, de Futurock, Vorterix. ¿Qué otras cosas escuchás y te entusiasman? Y decís, esto está bueno, esta propuesta me parece que es innovadora, me parece que el futuro viene un poco por acá, por lo menos de lo digital. Me gusta que se piense en proyectos radiofónicos más allá de la plataforma, dirigidos y gestionados por personas de radio, que me parece que hoy lo que está faltando en el mercado argentino y lo que tanto mal le está haciendo al mercado radiofónico argentino. Hablo de Congo, del Destape, de Futurock también, de Posta FM. Digamos, hay ahí gente de radio, personas que hacen radio. Luciano Banchero, Clemente Cancela, Julia Mengolini en Futurock con sus socios, ¿no? Sí, con Federico Vázquez, ahí está Roberto Navarro, Ariel Jalad, en el Destape, pensando en producir contenidos y en distribuirlos de manera digital, porque es la única alternativa que les quedan, pero gestionando proyectos que se están haciendo cargo de cada vez más producciones porque les está yendo bien. Eso me parece una novedad. Y después, artísticamente, la verdad que me paso mucho tiempo mirando y escuchando los podcasts que se producen en Cuonda Podcast,
y en Podium me parece que es como necesario ir mirando esas plataformas porque se están haciendo muchas cosas que quizás acá por condiciones de mercado todavía no se están haciendo, pero todo lo que tiene que ver con documentales periodísticos, con ficciones, que es la oferta de podcast que quizás todavía no se ha desarrollado de gran manera en Argentina, son como referentes por lo menos en habla hispana. No sé, pienso en El Gran Apagón como un ejemplo de eso. Sí, emblemático. ¿Hubo como una subestimación del formato de podcast por los grandes jugadores del mercado argentino? Sí, hubo y hay, me parece, ¿no? Cuando vos escuchás a La Nación, que es un diario muy tradicional y creo que es en actividad del más viejo que hay en Argentina, pero que a la vez tiene una cabeza bastante digital, le da mucha importancia a probar con contenidos en su plataforma. Va a la CIP, a la Sociedad Internacional de Periodismo, y se vanagloria de gastar muy poco en producir 15 podcasts semanales. Ahí hay una estrategia pacata, ¿no? Y decir, bueno, ahora estamos haciendo podcast porque es lo que se viene, pero si el día de mañana se vienen videos cortitos de 10 segundos, vamos a cerrar la plataforma de podcast y nos vamos a poner a hacer eso. Entonces, en ese sentido, me parece que los grandes medios y sobre todo las radios, que con esto que hablábamos recién, ¿no? del público cautivo que tienen las radios, las marcas de contenidos sonoros que tienen las radios tradicionales, y vos pensás Radio Continental, Radio Mitre, Metro, Radio 10, Pop, son marcas que tienen centenas de miles de oyentes, vamos a ponerle, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, y no se preocupan por responder a esta demanda que además es muy palpable, ¿no? de contenidos a demanda, y ese contenidos a demanda en general están los contenidos sonoros. Bueno, ellos no se preocupan, no producen contenidos de esa manera, están muy tranquilos. Tiene un costo, en pérdida de share y en pérdida de posibilidad de segmentación, también de torta publicitaria, no solo de audiencia, ¿no? Sí, exactamente. La caída de audiencia de radio en Buenos Aires se ha sentido mucho en el último año y medio. Estamos hablando de que tenían aproximadamente 6 millones y medio de oyentes y ahora están en 5 millones y medio, por lo cual es una caída preocupante. Sí, muy pronunciada, como para que no se prueben, no se hagan otras estrategias, y me parece que tiene que ver justamente con esto, con que no hay un trabajo digital de las marcas, no hay producción de contenido digital, y hay una falsa seguridad de que, si miramos la televisión perdió mucho más rating que nosotros, si miramos los diarios en papel perdieron mucha más tirada que nosotros, quedémonos con esto que nos están escuchando, no arriesguemos, sobre todo no pensemos en las nuevas prácticas y consumos culturales, en el público joven, en los cambios de códigos sociales, ¿sí? Me parece que yo escucho mucha radio y me parece que la falta de tacto, sobre todo para cambiar las formas a las cuales referirse a las mujeres, por ejemplo, es algo que a la radio le cuesta mucho cambiar y que no está cambiando, y que eso redunda en que las audiencias se vayan alejando, no se renueven, no se generen puentes con audiencias más jóvenes, y eso a la larga va a ser muy destructivo, autodestructivo para la industria. Claro, lo que pasa que también pensaba mientras decías esto, que también sucede con el cambio de figuras, ¿no? A veces creer que llevar la figura de la tele a grabar un audio en su casa y ponerlos a hacer un podcast, y vos decís, justamente la gente está huyendo de la tele porque no quiere ver más a esa persona, quiere escuchar otras voces, otros estilos más adecuados con los momentos que corren, ¿no? También hay algo de la gente que interviene en la producción, que está bastante centralizado, ¿no? En nuestro país. Sí, sobre todo al momento de pensar justamente esto, ¿no? El otro día en otra charla hablábamos del trabajo artístico que hay detrás de pensar una radio, desde pensar una programación hasta pensar formatos de programas diferentes. Hablábamos de la homogeneidad del formato magazine, sea de show, sea de noticias, en la programación de la radio tradicional, y en las estrategias justamente de captar figuras de la televisión y llevarlas a la radio, a ver si con el 10-20% de lo que tienen alcanza para replicar. Entonces se ha perdido completamente una lógica de programación, ¿sí? de pensar una programación antes de pensar en los integrantes de esa programación,
y las figuras de la radio son marcas mucho más fuertes que radios enteras. Digo, claro. Vos pensás en Santiago del Moro, en Beto Casella, en Andy Kuznetsov, Matías Martín, Pergolini, La Nera Bernasi. Si vayan a donde Víctor Hugo Morales, vayan a la radio que vayan, van a tener la misma audiencia y van a dejar a la radio de donde se fueron con una audiencia mucho más baja de la que tenían, y a la radio nueva la van a hacer crecer, porque hoy las marcas radiofónicas son las figuras, los conductores y no las emisoras. Sí, hasta que aparece Martín Garabal, Miguel Granados, Rada, digo, toda esa gente diciendo, pará, yo no vengo de ese palo, no soy una super figura, y sin embargo tengo alguna idea, y mirá lo que genero en toda la audiencia. Quizás todavía no son los primeros, digo, en las mediciones, pero algo está pasando ahí. No, pero aparte pensemos cuánto tarda en construirse una figura de radio, cuánto tarda en construirse esa confianza con la audiencia que hace que un conductor se transforme primero en alguien muy escuchado y después en una figura. Eso es lo que hoy se está dejando pasar en la radio, ¿sí? Digamos, todavía hay un buen caudal de audiencia, todavía hay un buen caudal, una buena participación en el mercado publicitario, pero no se están construyendo las bases del futuro, ¿no? Claro. Vamos a ponernos así, mesiánicos. No se están construyendo nuevas figuras, los más jóvenes en agarrar un micrófono, ponerse delante de un micrófono en la radio tienen 40, 45 años y le siguen hablando a público joven, o sea, desde los 40, 45 años le siguen hablando a los de 20, 25 años como hace 15, y eso no funciona porque nunca 20 años de diferencia igualaron los códigos de comunicación, y hoy en día que digamos todo se acelera, esa diferencia generacional es bastante más grande. Sí, me imagino, sospecho de una lógica mercantil detrás de eso, ¿no? También de decir, no queremos invertir, traigamos ya un tipo con cartera de clientes, digamos, que venga con su audiencia, ya tiene auspiciante, ya es conocido, y partimos de ahí sin necesidad de desarrollar, ¿no? Sí, el mejor caso para pensar eso me parece que fue la Rock and Pop. Pergolini, Bobby Flores, Lalomir, La Nera Bernasi, incluso Matías Martín, nacieron en la Rock and Pop como figuras de la radio por el paraguas artístico de la Rock and Pop, y digamos, porque todos se alimentaban, incluso pensemos en la metro de los principios de los 2000, de Fernando Peña, había ahí una idea artística. Y hoy es muy difícil encontrar eso, e incluso es cada vez más fácil encontrar que un empresario compra una radio y digo, bueno, ponemos un par de locutores y empezamos a pasar música, porque es más fácil eso que empezar a pensar una programación a largo plazo y construir esto que decimos, ¿no? La confianza, el vínculo con las audiencias. Bueno, pero me parece que está en juego el futuro en ese aspecto, digo, entonces si los medios no la entienden, se quedarán afuera, ¿no? Sí. O comprarán. Sí, irán perdiendo relevancia en la dieta cultural de los argentinos. ¿Hay algo que te gustaría escuchar que todavía no escuchaste? Que vos decís, che, estaría bueno. Me gustaría mucho escuchar más análisis político, pero más análisis político en formato podcast. Me gustaría mucho escuchar historias de elecciones presidenciales o análisis, tío, eso es un sesgo de gusto, ¿no? Como todo lo que preguntan. Convengamos que hay mucho análisis político en la radio tradicional, no es algo que esté vacante, no es algo que nos esté llenando. Sí, tenemos que pensar algo que esté más vacante. Me parece que el tema de pensar formatos más documentales hubiese estado bueno también. Me gustaría escuchar más documentales radiofónicos. Ricardo Valle hablaba de la radio para niños también. Exactamente, sí. Digo, o sea, hay muchas cosas vacantes en el mercado tradicional de radio, pero bueno, eso como gusto me hubiese gustado encontrar eso. Bueno, a ver si alguien que está escuchando se copa para lo que queda. A ver, ya habrá otras elecciones, acá en Argentina estamos siempre pensando en la elección que viene, así que tranquilamente puede haber alguien que esté pensando en hacer ese podcast para 2021. Te pedí que elijas un audio de presente / que hable del futuro y elegiste este audio. Es algo que yo se los vengo contando hace 3 años y medio. O sea, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Estábamos en una situación donde
el dólar bajaba, las empresas argentinas mejoraban, la financiación aumentaba y se consolidaba el proceso de baja de inflación y de crecimiento de la economía, y a partir de este resultado electoral desfavorable al gobierno y favorable al kirchnerismo, se da vuelta todo. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo, que el mundo no le confía, el mundo económico, el mundo político no le confía en lo que pretende hacer con la Argentina otra vez. Entonces, tienen ellos que trabajar para que tengamos una elección más normal en generar esa credibilidad. Como presidente estoy acá para ayudar en lo que pueda, pero... No es fácil porque ellos ya gobernaron, entonces tienen que demostrar que van a hacer algo distinto de lo que hicieron antes, porque por lo que hicieron antes es que pasa lo que pasó hoy en el mercado, cuando debería haber sido una noticia tal vez buena para algunos, mala para otros, no mala para todo el mundo económico local y extranjero como pasó. Así que bueno, acá estamos con Miguel Ángel. Si querías agregar algo. No, quería transmitirles el agradecimiento de estar acá, decirles que el presidente está en control. Es un audio del presente y lo elegí porque me recuerda una de las pocas veces en el último tiempo que me puse al lado de la radio a escuchar y a prestar atención a ver qué era lo que pasaba, que fue la última conferencia de Macri después de las PASO. Digo, fue un momento como diciendo, bueno, a ver que nos ilumine, o no sé, que diga algo que dé tranquilidad después de todo el colapso que hubo, y yo estaba ahí al lado de la radio escuchando a ver qué era lo que decía, y era una decepción atrás de la otra, obviamente. Pero bueno, lo elegí por eso, por un momento de tensión nacional, digamos, en macro y personal también, porque porque es la primera gran crisis económica que estoy atravesando, que me tiene como con responsabilidades. Claro. Y nada, era eso, esperar como de una figura presidencial un momento de calma, de seguridad o de serenidad, más allá de las opiniones políticas, pero digo, la institucionalidad presidencial tratando de brindar eso, y fue todo lo contrario. Entonces era como que cada vez me acercaba más a la radio a ver si lo que estaba escuchando era cierto o si en algún momento me iba a despertar. ¿El Estado tiene algo que hacer en la comunicación, en la regulación? ¿No tiene nada que hacer? ¿Qué opinas? Muchísimo. El Estado es responsable y garante de que en nuestras sociedades circulen voces distintas, de que los productores de esas voces sean distintos también, y sobre todo de que nosotros como ciudadanos tengamos la posibilidad de acceder a los medios de producción, y al mismo tiempo, digamos, eso como una parte, como la parte individual de del derecho a la libertad de expresión, digamos, de poder tener la posibilidad de producir contenidos. Si bien es imposible que todos produzcamos contenidos, pero si queremos poder hacerlo, o que estén las condiciones materiales en el sentido del acceso tecnológico para hacerlo. Y por otro lado también en el sentido más social del derecho a la libertad de expresión, de encontrar diversidad de voces, ¿sí? De que, digamos, eso es lo que garantiza que la democracia sea democrática. Digamos, que el que tiene una radio la tenga para hacer una mejor programación, o tener a más figuras que atraigan más audiencia y facturar más pauta publicitaria. Bueno, la contraargumentación a eso, que yo suelo escuchar, yo estoy de acuerdo con vos, pero la contraargumentación es, no, bueno, si el Estado interviene, genera una oferta artificial que no termina escuchando a nadie, o que tiene muy bajas audiencias. Entonces, si no hay, es porque la gente no lo quiere escuchar. Bueno, no es así, porque, a ver, es una discusión larga, ¿no? Sobre cómo se moldean los gustos culturales, por qué no vemos películas argentinas, o por qué hay tantas películas argentinas y solamente vemos poquitas, y en casi todas está Darín. Digamos, es una discusión muy larga, pero lo que el Estado tiene que garantizar justamente es que existan esas posibilidades. Lo que no tiene que haber es un exceso de intervención estatal, y que justamente se distorsionen las condiciones dentro del mercado, ¿sí? Digamos, eso es negativo también, porque generan modelos de negocio dependientes de actividades estatales
que tienen consecuencias, sobre todo tienen consecuencias muy malas porque suelen ser discrecionales, ¿sí? Digamos, no estoy en contra, no me parece mal que haya emprendimientos que dependan de ingresos estatales, sobre todo porque el mercado vivió la mayoría de su vida gracias a dinero estatal. Pero si pensamos al sector comunitario de la comunicación, por ejemplo, ahí, digamos, está bárbaro porque tiene que haber un impulso, un fomento para que esa comunicación sea sustentable, sea sostenible en el tiempo, pero que no sea dirigida por el Estado, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando interviene en la generación de empresas o en alimentar empresarios que viven del Estado, cuando están las oportunidades, digo, eso como si fuese la golondrina, ¿viste? Cuando está la oportunidad, cuando está el veranito, viene, picotea, y después cuando se va y viene el frío, dejan a los trabajadores en la calle. Eso me parece que es una mala intervención del Estado. Pero digamos, es como siempre, como en los detractores de la intervención estatal, justamente ponen siempre el ejemplo de la mala intervención estatal. ¿Recordás algún producto que hayas escuchado y dicho, esto va a andar re bien, y que no haya sucedido eso? Bueno, me sucede eso con Radio Con Voz. Tiene una propuesta periodística muy interesante, muy atractiva, diversa, sobre todo cuando uno mira las tendencias de envejecimiento de la audiencia, incluso de FM. Digo, bueno, capaz que es una buena decisión armar una radio de noticias o de análisis político, bien de intensidad, como somos los argentinos, que miramos más canales de noticias que en ninguna otra parte del mundo. Digo, no puede fallar una radio así. Y la realidad es que, y sobre todo con figuras del análisis político, ¿no? Digo, Ernesto Tenenbaum, María O'Donnell. De hecho, ahí está el programa, en esa programación está el programa de radio que más me gusta hoy, que es Pasaron Cosas. Ahí me parece que hay un trabajo artístico, más allá de trabajar la agenda, los temas y tener personas que saben. Digamos, hay un operador que tiene una cabeza enorme, hay secciones que están pensadas para trabajar con humor la información, bueno, pero no le va tan bien. Capaz que no sé tanto de programación. Eso es un producto que pensé que sobre todo que iba a tardar en construir audiencia, pero que en algún momento iba a llegar, pero llevaban 3 o 4 años del proyecto y no despega. Si alguien tiene que empezar a proponerse un producto radiofónico, podcast, radio, lo que sea, cosas fundamentales que tiene que tener en cuenta. Hay que ser profesionales, en el sentido de tomarse las cosas en serio, por más que y de realizarlo con la mayor cantidad de energía posible, porque nunca se sabe a quién le puede llegar ese contenido, por más que no nos estén pagando por hacerlo. Entonces, hoy en día las posibilidades laborales y las cartas de presentación laborales van más allá de un currículum y se hacen con contenido propio. Entonces, cada contenido tiene que estar realizado al 100%. Y después, me parece que las plataformas de distribución son también fundamentales, ¿no? Digo, pensar en ponerlo en la mayor cantidad de canales, o sobre todo en los canales más trascendentales, digo, YouTube, Spotify, Radio Cat, SoundCloud, redes sociales, pensar algún agregador de contenidos que permita la reproducción dentro de redes sociales, o pensar teasers para redes sociales o audiogramas, para que se pueda saborear un poquito de ese contenido y un anzuelo para llevarlo a escuchar el contenido completo. Pero me parece que esas dos cuestiones, digo, pensar la distribución de la manera más amplia posible y realizarlo de la manera más profesional posible, serían dos consejos que daría. Agustín, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Podés encontrar a Agustín en Twitter como @AgustínEspada. Escúchate esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escribinos, sugerí un tema. Suscríbete para enterarte de nuevos episodios en escuchateesta.com.